Muy buenas tardes. Dios bendiga la vida de todos ustedes. Como siempre y como cada semana, le agradecemos a Dios esa oportunidad que Él nos da de podernos congregar, de podernos reunir. Número uno, con el propósito de lo que acabamos de hacer hace unos momentos: adorarle, cantarle, bendecir su nombre a través de cantos que nos ayuden a expresar la vivencia de cada uno de nosotros. Yo sé que de una de otra forma Dios está presente en nuestra vida, ayudándonos, conduciéndonos a Él a través de las circunstancias de la vida. Él siempre quiere que a través de esas circunstancias de la vida nosotros aprendamos a mirarle a Él, aprendamos a conocerle, aprendamos a vivir esa vida en sus propósitos, y siempre Él en esos propósitos nos quiere ayudar a crecer. Entonces, gracias a Dios por esa oportunidad que Él nos da. Vamos a iniciar esta tarde con la enseñanza de la palabra de Dios. El tema del día de hoy es la hora de la verdadera adoración. Así titulé el tema de la enseñanza de esta mañana. Y bueno, tiene mucho que ver con los textos que vamos a estudiar, obviamente. Y bueno, es importante que usted recuerde que esto que vamos a hablar el día de hoy es una continuación, y esto es importante que lo tenga presente, que es una continuación de lo que hablamos y estudiamos la semana pasada. ¿Por qué es importante? Porque esto que vamos a hablar el día de hoy es una consecuencia de lo que el Señor Jesús le habló a la samaritana, que fue el tema que estudiamos la semana pasada. Entonces, viene hilado, viene de la mano, es una consecuencia, y es importante que nosotros lo tengamos claro, porque cuando nosotros escuchamos el Evangelio, debemos entender que el Evangelio es el medio por el cual Dios quiere cumplir sus propósitos eternos con nosotros. ¿Cuáles son sus propósitos eternos con nosotros? Darnos perdón, salvación y vida eterna. Esos son sus propósitos eternos, además de otros propósitos que tiene para nosotros en esta tierra, ¿no? Esto es importante. Entonces, por eso es importante que recordemos un poquito, y bueno, para ayudarnos un poquito en eso, para quienes no nos escucharon en la enseñanza de la semana anterior, voy a hacer como introducción un breve recordatorio, para que tengamos frescos, para que tengamos presente eso que hablamos la semana pasada, y de ahí partamos para lo que vamos a hablar el día de hoy, y podamos nosotros unirlo y teniendo una secuencia lógica, clara, que nos ayude a nosotros a entender lo que el mensaje que el Señor Jesús le dio a esta mujer, y que definitivamente nos lo quiere dar a nosotros el día de hoy. A manera de introducción, este recordatorio de la enseñanza pasada tiene 3 puntos básicos. Ojalá les he insistido en que es importante y ayuda mucho que tomen anotaciones, hagan sus notitas, apunten aspectos importantes. La verdad es que no veo a muchos anotando, pero les sigo insistiendo, les sigo invitando a que hagan esto. ¿Por qué es importante? Pues porque si usted... Algo que es necesario que usted haga durante la semana es estar orando, estar pidiéndole a Dios que le ayude, y que la palabra que Dios nos da pues nos impacte nuestra vida. Y si usted hace notas, le va a ser más fácil recordar todo lo que Dios nos está hablando. Entonces tiene 3 puntos importantes lo que enseñamos y revisamos en la palabra de Dios la semana pasada. Recuerde usted que estamos estudiando, que la semana pasada iniciamos el capítulo número 4 del Evangelio de Juan, ¿no? Y en ese capítulo 4, en esos primeros versículos,
vimos cómo el Señor Jesús tiene un episodio muy importante con una mujer samaritana. Y uno de los puntos importantes que vimos es que en ese relato de Juan, en su evangelio, él nos dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y uno de los puntos importantes que nosotros señalamos es que ese aspecto, esa palabra de Juan de señalar que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, es sumamente importante. Es un aspecto enorme de su gracia. ¿Por qué? Porque Jesús, que es Dios, no tiene necesidad de nada. Sin embargo, le era necesario pasar esa ciudad porque le era necesario evangelizar un alma necesitada, un alma perdida, y predicarle el arrepentimiento y la fe para salvación. A Jesús le era necesario salvar esa alma. Él quería salvar esa alma. Entonces, uno de los puntos importantes en ese sentido de lo que lo acabo de mencionar es que Jesús nos está buscando dentro de sus planes eternos. Él es el que nos busca a nosotros. Dios es bueno, Dios es Dios, y Él tiene compasión y misericordia del pecador perdido, extraviado y condenado. Y Él envió a su Hijo a buscar a los perdidos. Entonces, punto número 1. Hace 8 días reflexionábamos en esta enseñanza que Jesús nos está buscando y que no es coincidencia que nosotros estemos aquí escuchando la palabra de Dios. Si estamos aquí escuchando la palabra de Dios es porque Él quiere tener misericordia de nosotros, porque Él tiene misericordia de nosotros y porque nos quiere hacer llegar su evangelio. El punto número 2 es que a esa mujer perdida, a esa mujer llena de pecados, condenada por ellos, Jesús le ofreció su agua viva. Y nosotros entendíamos que esa agua viva es símbolo de todos los aspectos que comprenden la vida eterna: paz, gozo, consuelo, perdón, misericordia, gracia, consejo de Dios, sabiduría de Dios, ayuda de Dios, consuelo de Dios. Todo eso comprende el agua viva que Jesús le ofreció a esta mujer samaritana, y de la cual le dijo que si de esa agua bebía, no volvería a tener sed jamás, ¿no? Entendíamos que el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, tiene entonces un vacío enorme dentro de su vida, dentro de su existencia, y en gran medida eso es lo que le lleva a buscar dentro del pecado, que produce cierto placer, cierto gozo, cierta tranquilidad. Y entonces ese vacío enorme que deja la ausencia de Dios en su vida le lleva a buscar placeres terrenales, pecados. Sin embargo, lo que Jesús estaba diciéndole aquí a la mujer samaritana es: no importa qué agua de esta tierra bebas, no importa de qué cosas llenes tu vida de esta tierra, no importa qué cosas hagas, no va a importar si eres casado, soltero, si tienes 5 maridos, como en el caso de esa mujer. Siempre vas a estar vacía, siempre vas a tener esa necesidad, porque esa necesidad nada de esta tierra la puede suplir, solamente el Hijo de Dios. Eso era lo que le estaba diciendo. Y el último punto importante que vimos en esta enseñanza de la semana pasada es que para poder acceder a esa agua, que definitivamente es por gracia, porque en cierto sentido la mujer no tenía que hacer nada para comprar o ganarse esa agua viva, pero vimos que el Señor Jesús no dejó incompleto su mensaje para esta mujer y le dijo qué era lo que se necesitaba para poder acceder a esa agua. Era necesario arrepentirse. El Señor Jesús le declaró sus pecados, le dijo: tú has tenido 5 maridos y con el que ahorita estás no es tu marido.
En otras palabras, Él le descubrió de manera directa, le habló, le confrontó con su pecado, con su maldad, con aquellas cosas con las que ella estaba transgrediendo la ley de Dios, con las que ella estaba ofendiendo a Dios y con lo que eso, y que era eso lo que le mantenía alejada de Dios. Tenía que arrepentirse, como todos nosotros tenemos que arrepentirnos para poder acceder al perdón de Dios. Entonces, 3 puntos importantes. Esto fue en lo que nos quedamos la semana pasada, pero el relato no queda ahí y es lo que vamos a continuar el día de hoy. Si me acompaña por favor en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo número 4, vamos a leer del versículo número 20 al versículo número 26, que es lo que continúa en este relato. Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 15 para que hilemos lo que leímos la semana pasada con lo que vamos a ver hoy. Desde el verso 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Verso 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sí, verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde, en esta mañana, y que venga a revelarnos su palabra en nuestra mente, sí, pero también en nuestro corazón. Necesitamos que esto que el Señor Jesús habló en estos pasajes nos sea revelado a todos los que estamos aquí. A todos los que estamos aquí, a los que el día de hoy no caminan con Jesús porque no se han arrepentido de sus pecados, porque no han tenido la fe necesaria, les es necesario entender qué es lo que Dios está buscando y qué es lo que Dios puede hacer. Y a los que somos miembros de la iglesia, nos es necesario entenderlo porque tenemos que saber y entender en nuestro corazón qué es lo que Dios quiere y busca de nosotros. Señor, te agradecemos tus bondades, te agradecemos tus misericordias, tu gracia, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por cada hermano, hermana, por cada uno de los que estamos hoy aquí, porque queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que nos reveles tu palabra, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento en el Espíritu, para que podamos saber y entender lo que tú puedes hacer, lo que tú buscas hacer, lo que tú quieres hacer y lo que nosotros debemos ser en tu voluntad, Señor. Tú dijiste que vendrían verdaderos adoradores que te adorarían
en espíritu y en verdad. Habla a nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a leer el verso 20. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Recordamos que en versículos anteriores, esta mujer que está hablando en el verso 20 ya estaba en un trato del Espíritu. Decíamos que esas palabras de Jesús traspasaron su corazón cuando le confrontó con su pecado. Esta mujer estaba en una convicción de pecado, estaba consciente de su maldad. Y nosotros decíamos, qué importante es esto, esta obra de Dios, porque muchas personas pueden estar conscientes de sus maldades, pero no ver la gravedad de sus maldades. Muchas personas pueden decir con la mente y reconocer lo que está mal, principalmente aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero no ven la gravedad. Esta mujer había visto la gravedad porque estaba ya bajo un trato de Dios, de tal manera que reconoció su pecado, reconoció en un primer momento por lo menos a Jesús como profeta, porque después habla del Mesías y del Cristo. Jesús se le revela. En el verso número 19 leemos cómo la mujer le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Lo leímos en el verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús se le declaró como el Cristo, como el Mesías. Entonces esta mujer, ya convicta de pecado y en una necesidad de ese perdón, habiéndose arrepentido, habiendo aceptado la acusación de Jesús, ella se preguntaba dónde debía ir para encontrarse con Dios, para buscar su gracia y buscar su salvación. Ella en este pasaje del verso 20 dice: ¿dónde debo ir? Porque nuestros padres samaritanos dicen que en este monte nosotros debemos adorar, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Entonces, ¿a dónde busco a Dios? Como para ella en ese momento Jesús ya era un profeta de Dios, ella pensó que Jesús podría responderle esta duda y ayudarle a saber dónde buscar a Dios. Y esto es importante: cuando una persona realmente quiere encontrar a Dios, es bueno que le pregunte a Dios, es bueno que ore, empiece a entablar una comunicación, pero es necesario que busque ayuda. Es necesario que se acerque a buscar un consejo sabio de alguien que puede ayudarle a entender todas esas dudas que en un principio pueden surgir. El comentario resaltaba uno de los grandes puntos que había de diferencia entre los samaritanos y los judíos en aquellos tiempos. Ambos, tanto samaritanos como judíos, ellos creían que Dios había establecido y que había dirigido la adoración de su pueblo a un lugar en específico, pero había un desacuerdo entre ellos. Los samaritanos creían, aceptaban que la adoración debía de hacerse en ese monte. Ese monte era el monte Gerizim, así se llama, que estaba cerca de una ciudad llamada Siquem, porque ahí Abraham construyó el primer altar para Dios. Entonces ellos decían que ese era el lugar que Dios había escogido para la adoración. Había un problema: los samaritanos solamente creían en el Pentateuco del Antiguo Testamento, solamente creían en los primeros cinco libros de la Biblia, ignoraban todo lo demás. Entonces a ellos les faltaba mucha revelación de Dios con respecto a su voluntad, por su poco conocimiento de las cosas de Dios, porque solamente aceptaban en ceremonias y rituales muertos. Y lo que Jesús le está diciendo aquí es algo muy importante. Todas esas cosas que has visto y oído, todas esas cosas que hasta ahorita has aprendido,
olvídate de ellas, porque ya no va a ser así. Ya no va a ser así. Le estaba diciendo que el nuevo pacto que iniciaba desde el momento en que Él estaba ya en esta tierra, transformaría todas las cosas y haría obsoletas todas esas ceremonias y rituales externos, fueran judíos o fueran samaritanos. Eso era lo que les estaba diciendo. Y esto es un punto muy importante, porque el día de hoy estamos viendo un resurgimiento del judaísmo, donde a mucha gente, a muchos gentiles, a muchos mexicanos, les están imponiendo nuevamente la celebración de muchas formas, de muchas ceremonias, de muchos rituales, donde Jesús dijo: eso ya no sirve, está obsoleto. Porque eso no sirvió para generar corazones verdaderamente adoradores de Dios. La hora viene. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, la importancia de esa adoración que Jesús estaba anunciando tenía su principal ingrediente en este nuevo pacto por Jesús. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Para este momento en el que Jesús está hablando con esta mujer, los judíos estaban en lo cierto, porque ellos sabían que los samaritanos habían rechazado la mayor parte del Antiguo Testamento, por lo tanto carecían del total de la revelación contenida ahí. Por lo tanto es que Jesús les dice: ustedes adoran lo que no saben. Rechazaron mucha palabra de Dios, y entonces en eso ustedes están en mucha ignorancia. Por eso ustedes dicen que adoran, pero adoran lo que no saben. Dice: y nosotros adoramos lo que sabemos. Y es en el mismo sentido. Ellos pensaban que tenían el mayor conocimiento acerca de la voluntad de Dios por haber aceptado todo el Antiguo Testamento, y ellos decían: nosotros sí adoramos lo que sabemos. Dice: porque la salvación viene de los judíos. Esta declaración es importante. La salvación viene de los judíos. Esta declaración está en dos sentidos. Número uno, ¿por qué la salvación viene de los judíos? Porque la revelación de la salvación vino antes a ellos, a los judíos, y después al resto del mundo. Toda la revelación acerca de la salvación, del perdón de pecados y de la salvación de los pecadores, le fue revelada a ellos. Y en un segundo aspecto, porque la fuente de la salvación, esto es el Mesías, el Cristo, era judío. Entonces es en ese sentido donde Jesús dice: la salvación viene de los judíos. Y bueno, de ahí entra el verso 23, que es el centro de este mensaje y donde me voy a enfocar y voy a dedicarle la mayor parte de tiempo de esta enseñanza. El verso 23 es el punto medular de esta enseñanza. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo volvemos a leer. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús en este versículo? Lo que Él está diciendo es que la naturaleza de la adoración sería lo importante a la luz del nuevo pacto. Es decir, a la luz de la gracia derramada por Dios al dar a su Hijo para perdón de pecados, por gracia, por amor. Ese sería lo importante de la adoración. Fíjense cómo, yo no sé cuántos de ustedes, cuántos de los que están aquí
han escuchado, les ha predicado algún judío mesiánico de los actuales. El énfasis de ellos para buscar a Dios es porque ellos son poseedores de la verdad sobre el nombre de Dios. Por eso es que ellos hablan acerca del Eterno, del Elohim y mucho de este asunto, porque ellos están basados en que la riqueza de ellos es que ellos poseen la verdad acerca del nombre de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la importancia de la adoración estriba en el Hijo de Dios, en que el Hijo de Dios fue dado por el Padre para perdón de pecados. Dios se encarga a través de este Evangelio de Juan tratar de dejarnos el mensaje claro de que Él es su Hijo y es como Él mismo. Jesús es Dios, es el Cristo, es el Mesías. Más adelante lo vamos a ver en versículos y capítulos más adelante, pero cuando Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo, también deja claro cuál es el propósito de la venida del Espíritu Santo. Él me glorificará, dijo Jesús. Entonces el centro de la adoración es la gracia derramada a través de Cristo Jesús, y no una adoración, y no el lugar de la adoración en sí mismo, que es lo que estaba preguntando esta mujer. ¿Dónde es importante que adoremos? ¿Es importante en este monte como nos lo enseñaron nuestros padres? ¿O es importante en Jerusalén como lo dicen ustedes los judíos? ¿Qué es lo importante de la adoración? ¿La música? ¿Qué es lo importante de la adoración? ¿Dónde hacemos la música? ¿Qué es lo importante de la adoración? ¿Con qué instrumentos hacemos la música para adorar? Pudiéramos nosotros hacernos esas preguntas. Y lo que Jesús nos está diciendo es: lo importante de la adoración desde este momento es que va a ser una adoración que surja, que nazca de un corazón agradecido por reconocer la gracia de Dios y sus misericordias. Eso es lo que estaba diciendo. Es decir, una adoración por amor y por gratitud, y ya no por ritual y por costumbres como estaban acostumbrados aquellas personas de aquel tiempo. Ya no una adoración por ritual y por costumbres. Ya no una adoración porque pues así nos lo enseñaron nuestros padres. Ya no una adoración, yo no sé, el día de hoy en nuestro país también se hacen, sí existe una adoración por rituales. Yo no sé a cuántos de los de aquí, pero a mí, por ejemplo, de niño me enseñaron un tipo de adoración cuando asistíamos a la religión popular. Pasábamos por un templo de la religión católico romana y a mí me enseñaron que yo me tenía que persignar, ¿no? ¿A ustedes no? A mí sí. Bueno, era cierta reverencia, presentar cierta reverencia y adoración a las cosas que ellos pensaban que eran sagradas porque son de Dios. Y sí había cierta, y existe el día de hoy cierta adoración, pero son en base a rituales. En aquellos tiempos yo no tenía una conciencia clara de quién es Dios y de qué quería Dios acerca de mí. Por lo tanto lo hacía, pero lo hacía porque mis papás me decían, y porque ay de mí si yo no lo hacía cuando iba con mi abuelo. Por lo menos un coscorrón se ganaba. Jesús lo que estaba diciendo es: la verdadera adoración ahora va a ser por gratitud y por amor en aquellos que tengan una conciencia de quién es Cristo, de quién es el Hijo de Dios y qué es lo que vino a ofrecer. Porque este es el contexto de estos pasajes. Le acababa de ofrecer a la samaritana, una mujer pecadora, perdida, extraviada, esclava de sus pecados, le acababa de ofrecer la vida eterna. Por lo tanto, la verdadera adoración surge de aquellos que conocen a Cristo y que conocen la vida eterna. Ya no va a ser porque mis padres me lo enseñaron, ya no va a ser porque mis padres me lo impusieron o porque mi cultura me lo impuso, no. Ahora va a ser
y va a surgir de aquellos que hayan tenido una experiencia genuina, verdadera, real con Cristo Jesús. Y cuando hablo de experiencia, no me malentienda, no hablo de un éxtasis religioso momentáneo de un día, de 2 días o de 3 días en algún lugar. No, hablo de una experiencia diaria y continua, porque como lo voy a explicar más adelante, esa es la esencia del agua viva. Jesús le dijo: será una fuente que brote de ti para vida eterna. Y una de las características de las fuentes es que brotan constantemente, ¿no? No es una llave que usted le abre y se cierra, sino es algo que está constantemente brotando. Entonces la figura que Jesús estaba dando aquí es alguien que constantemente, que todos los días está yendo a esa fuente para beber de esa agua viva. Entonces, cuando Jesús habla de la adoración en estos versículos, utiliza algunas formas derivadas. Todos nosotros sabemos que el Nuevo Testamento en su mayoría está escrito en griego y en arameo, algunas partes en hebreo. Y entonces aquí aparece la palabra griega que Jesús está utilizando para describir adoración. Es un término griego que transliterado se pronuncia más o menos así: proskuneo. Esa es la palabra griega que aparece en los escritos originales, proskuneo. Y entonces, a fin de conocer mejor el concepto de adoración del cual está hablando aquí Jesús, en el contexto correcto de una plática donde el evangelio está siendo predicado y una mujer pecadora está reconociendo a Jesús como su Señor y está reconociendo sus pecados y está en una convicción de pecado, es importante que nosotros consideremos el origen y el significado de esta palabra proskuneo, que es la que está utilizando aquí Jesús. Y esto nos va a dar mucha luz, que el propósito para poder llegar al propósito de esta enseñanza es que nosotros entendamos para nosotros mismos qué es lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Dios nos quiere hablar, hermanos. A esta iglesia Dios le quiere hablar el día de hoy a través de esta palabra. Nos quiere enseñar cuál es el verdadero llamado, cuál es la esencia de ser hijos de Dios. Entonces el término proskuneo es una palabra compuesta por básicamente 2 palabras. La palabra pros, que significa o que señala hacia un lugar. Pro significa hacia, señala hacia un lugar. Y kuneo significa besar. Si nosotros juntamos esta palabra, lo que encontramos en la palabra proskuneo es alguien en señal de profunda reverencia. Eso era lo que se entendía en términos generales con proskuneo. Una persona que se dirigía hacia alguien con un profundo respeto, como una profunda reverencia. Por ejemplo, entre los orientales, especialmente entre los persas, esta palabra designaba la costumbre de postrarse ante una persona y besar sus pies, el borde de su vestido o el suelo. Eso era lo que en algunas culturas orientales se significaba la palabra proskuneo: dirigirse hacia alguien para besarle sus pies, el borde de sus vestidos, inclusive el suelo que estaba pisando esa persona. A lo mejor, si pudiéramos nosotros buscar un ejemplo más cercano a nuestra cultura, podemos remontarnos a todavía a mí me tocó, ¿no? Hace 40 años, donde al abuelo, cuando lo saludabas, le tomabas la mano y le dabas un beso en su mano, ¿sí? Yo creo que a personas todavía mayores les tocó esa costumbre que se tenía aquí en nuestro país. Por respeto y reverencia a las personas a las que le merecía respeto, los saludabas y le dabas un beso en su mano. A mí en un tiempo me tocó, y pienso que en generaciones pasadas todavía fue más. Entonces, este es el significado básico que transmite proskuneo en todos los versículos donde aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo,
Esta palabra toma especial significado dependiendo del contexto. O más simple, puede significar un acto de reverencia, de súplica o de alabanza. Ese es el significado más simple. Sin embargo, cuando Jesús está hablando de estas palabras en este pasaje, en este contexto, cuando esa palabra proscuneo se refiere a Dios, cuando esa palabra proscuneo se refiere a Dios, entonces implica la idea de adoración. Y este es el uso que Jesús le da aquí en Juan 4, verso 23. Y entonces, cuando nosotros leemos esta palabra adoración, proscuneo transmite algo mucho más profundo. Mucho más profundo. Y quiero mencionar algunos aspectos profundos que significa proscuneo aplicado en este contexto. ¿Cuál es el contexto que estamos ahorita? Lo vuelvo a mencionar. El contexto es una mujer pecadora que está convicta de sus pecados, que está reconociendo a Cristo como el Mesías y que quiere entregarse al Señor, que está preguntando dónde ir en busca del Señor para adorarle. Ese es el contexto. Y en ese contexto Jesús la dirige y le dice: los verdaderos adoradores adorarán. ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo? En este contexto, proscuneo significa el reconocimiento directo de la grandeza de Dios, que la podemos nosotros expresar en alabanza, en una exaltación, ya sea pública, ya sea privada, donde le ofrendamos la razón a su naturaleza divina, a sus atributos divinos, a sus obras y por todo lo que Él significa para los adoradores. Entonces este punto es importante, es un reconocer la grandeza de Dios y expresarla de una forma muy especial, porque se refiere al ser divino, al creador de todas las cosas. Número 2, porque en este sentido puede ser a lo mejor ambiguo en nuestra cultura. ¿Por qué lo digo en nuestra cultura? Porque usted se sale a la calle y usted dice: ¿usted reconoce a Dios? ¿Y quién es el creador de todas las cosas? La mayor parte de la gente, siempre y cuando no se meta a una manifestación feminista o anarquista o a un colegio de ateos, siempre y cuando no se meta ahí, en general las personas le van a decir: sí, yo reconozco que Dios es Dios y Él es el creador de todas las cosas. En términos generales, este punto pudiera parecer un tanto ambiguo, porque es evidente que cuando hablamos que proscuneo significa el reconocimiento directo de Dios, no solamente está queriendo decir: ¿usted cree en Dios? ¿Usted piensa que Dios hizo todas las cosas? No, está diciendo que cuando nosotros reconocemos eso, cuando nosotros reconocemos a Dios como el creador, cuando nosotros reconocemos a Dios como Dios y como el único Dios vivo y verdadero, entonces eso nos lleva a otra cosa. La verdadera adoración no solamente es decir Dios es Dios. Eso implica algo. Implica que si lo creemos en nuestro corazón, implica que si lo confesamos, entonces nosotros vamos a estar en una plena aceptación de sus propósitos y de sus demandas. Y aquí sí, ya casi nadie le entra. Todos se quedan entre: no, sí, Él es Dios. Muchos en un lenguaje irreverente: no, sí, Él es el jefe. No, Él es el jefe. Y en sus propias palabras, si Él fuera el jefe, entonces al jefe se le respeta y se le obedece, ¿sí o no? Entonces esta implicación es muy importante. Si nosotros reconocemos que Dios es Dios, si nosotros reconocemos su grandeza, no solamente es venir a alabarlo, no solamente es venir a cantar, eso
nos compromete en algo, nos compromete en la plena aceptación, número uno, de sus propósitos. Dios tiene propósitos para cada uno de los que estamos aquí, y de sus demandas. Un profundo compromiso de obediencia manifestado en un servicio exclusivo, porque Dios es santo y no comparte su trono y su gloria con nada y con nadie. Y cuando alguien le rinde su corazón a Dios, Él no quiere compartir tu corazón con nadie más. Él quiere el trono completo. Por eso es que el mandamiento primero y el más importante es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Si nosotros le reconocemos, entonces nosotros aceptamos sus propósitos y sus demandas en nuestro corazón. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer. Lo vas a reconocer, pero además el verdadero adorador va a aceptar sus propósitos, sus demandas en un profundo compromiso de obediencia manifestado en servicio exclusivo. ¿Sabe por qué exclusivo? Porque cuando Dios santifica a una persona, esa palabra santificar en un sentido quiere decir: lo hago mío y lo separo de este mundo para mi uso exclusivo. Eso significa ser santo, hermanos. Eso significa ser santo. Ser santo es una persona a la que Dios tomó del mundo, de sus pecados, y lo separa de Él en un sentido espiritual, porque seguimos estando en el mundo, pero ya no participamos del mundo, ya no somos del mundo aunque estamos en el mundo, y ahora servimos a un solo Dios porque estamos comprometidos con Él. Por eso es que Jesús mencionó en Mateo 4: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Este es el sentido estricto de la palabra adoración, hermanos. Y es importante que profundicemos, y por eso quise profundizar en él, porque muchas personas y en muchos lugares, cuando leen esta palabra, lo que ellos leen es: Dios está buscando quien le cante. Dios está buscando cantantes. Dios está buscando cantores que le canten bonito, con un show bonito de luces, de espectáculos, de instrumentos bien entonados. No. El sentido estricto, no estoy diciendo que eso esté mal. No está mal que busquemos adorar al Señor en una alabanza de la mejor forma en que nos sea posible. Lo que estoy diciendo es que en esencia eso no es adorar. En esencia adorar es esto: reconocer la grandeza de Dios y entregarme a eso en obediencia. Entonces, si tú quieres una palabra más comprensible a tu mente y a tu corazón acerca de qué es adorar, adorar es entregarte y consagrarte a Dios. Ese es el sentido estricto de la adoración. Entonces, se puede decir que adoración es el reconocimiento expresado, tanto en pensamiento, palabras y obras, de su grandeza, de su excelsa dignidad, entre otras razones. Entonces, yo espero que esto nos esté ayudando a entender estas palabras que Jesús le estaba diciendo a esta mujer, porque son palabras para nosotros también. Nosotros tenemos que saber y entender qué es lo que Jesús quiere hacer de nosotros. Dios quiere de nosotros que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando el Señor Jesús nos alcanzó, nos buscó y nos alcanzó con su evangelio, nos dio la gracia para arrepentirnos y para tener fe. Lo que Él estaba buscando de nosotros en un momento es que nosotros seamos verdaderos adoradores. Y por eso estoy explicando el sentido de la adoración, porque es esto adoración.
Esto es el reconocimiento a Dios, de que Dios es Dios, de que Dios es el Señor, de que Dios es mi dueño, pero se lo manifestamos en pensamientos, en palabras, pero también en nuestras obras. Y le reconocemos por varias razones, y voy a mencionar algunas. Le reconocemos porque Él ha creado todas las cosas, porque por su voluntad, como nos lo dijo Juan, existen todas las cosas y todas las cosas fueron creadas. Él es el Señor creador de todas las cosas. Le reconocemos porque en Él está la fuente de la vida. Al pueblo de Israel, a través del profeta, les recriminó y les dijo: ustedes se han cavado cisternas para sí mismos, pero son cisternas rotas que no retienen agua, y me dejaron a mí fuente de agua viva. Tenemos que reconocer, cuando nosotros somos verdaderos adoradores, es porque reconocemos que no hay otra fuente de vida fuera de Él, que no hay vida fuera de Él, que Él es la única fuente verdadera de vida y de vida verdadera. Le reconocemos porque por las profundas riquezas de sabiduría que tiene, de conocimiento. Él es Dios y Él es omnisciente, que sus conocimientos son indescifrables, impenetrables, y sus caminos, y que nosotros solamente somos hombres con una mente limitada, y que por eso probablemente muchas cosas de Él no las entendemos, y que el Señor en su gracia y en su bondad nos va a ir revelando y nos va a ir revelando, pero su conocimiento es infinito. El conocimiento de Dios es infinito. Le reconocemos porque desde la creación del mundo, Romanos 1 dice: todos sus atributos invisibles, como su poder y su divinidad, no son manifiestos por su creación. El apóstol Pablo en ese capítulo de Romanos dice que si nosotros quisiéramos conocer de Dios atributos como su poder y divinidad, nos es necesario y nos basta con mirar toda su creación. Ahí está revelado su poder y su divinidad. Cuando escuchamos los estruendos del volcán que tenemos aquí cerca, solamente es una pequeña prueba de su poder y su divinidad. Y porque, como lo dice Apocalipsis, grandes y maravillosas sus obras. Él es Dios. Y si nosotros no vivimos reconociendo esos atributos, esas obras maravillosas de Él, no le estamos adorando. Él es Dios, y solo ese Dios que merece la adoración de todas sus criaturas, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y por eso, por esta razón, solo a Él le corresponde determinar cómo hemos de adorarle. Y el Señor Jesús dijo: en espíritu y en verdad, que ahorita más adelantito lo voy a explicar. En espíritu y en verdad. Hemos de saber cuál es la adoración que Él aprueba, pero también tenemos que reconocer que hay adoraciones que Él rechaza. Si usted tiene alguna cuenta de Facebook, usted se va a dar cuenta que hay páginas que suben muchos videos de lugares y de congregaciones donde el propósito es ridiculizar al cristianismo, porque tristemente, lamentablemente, hay lugares que se dicen cristianos, hay personas que se dicen ser ministros cristianos, y lo que usted está viendo en esos videos solamente es un show de payasos y no otra cosa, argumentando que eso es el poder y la manifestación del Espíritu Santo, pero no es otra cosa más que un show de payasos que le atribuyen a Dios, y entonces los incrédulos lo único que hacen es ridiculizar al cristianismo por culpa de toda esa basura que hay. Entonces nosotros debemos reconocer que hay adoración que Él no recibe, que Él rechaza, pero también hay adoración que Él dijo cómo debe ser y que Él aprueba. Entonces,
Si lo que nos importa a nosotros de verdad es la opinión de Dios, entonces nosotros vamos a querer asegurarnos cuál es la adoración verdadera que el Padre acepta de nosotros. Esto era lo que la mujer estaba pidiendo. Dime cómo debo adorar al Padre. Porque a mí mis padres me dijeron que aquí en el monte, y he escuchado que ustedes los judíos dicen que de esta manera, allí en Jerusalén. Esta mujer estaba queriendo saber cuál era esa adoración que el Padre buscaba, y Jesús estaba explicándole. Y con ese propósito de que nosotros nos vayamos con la mayor claridad posible de qué es adorar a Dios y cuál es la verdadera adoración que el Padre recibe, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, si me acompañan, versículo 1 y versículo número 2. Romanos 12, verso 1 y verso 2. Dice así: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo está describiendo cómo es la adoración que Dios quiere. ¿Cómo es la adoración que Dios quiere? Y este pasaje contiene todos los elementos de la adoración verdadera, y vamos a analizarlos para que nos quede claro. En primer lugar, vemos que la principal motivación de la adoración es las misericordias de Dios. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La motivación de la verdadera adoración no es ni que los demás me vean. Ah, qué bonito canta. Ah, qué espiritual, hermano. Mira cómo levanta sus manos bien alto, bien alto, bien alto. Ah, mira cómo llora cuando canta. Ah, nada de eso. Ah, mira qué bonito canta, qué bonito toca, qué bonito hace esto, qué bonito hace el otro. Tomando como ejemplo el asunto de cantarle, pero ya entendimos que cuando adoramos a Dios, adorar significa entregarnos. Y entonces todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para Dios, motivados por sus misericordias. Los que ponen las sillas aquí en este lugar para la reunión, su principal motivación debe ser las misericordias de Dios. Para los que acondicionan el lugar, tu principal motivación tienen que ser las misericordias de Dios. Ahorita que como iglesia hemos estado tocando un tema acerca de congregarnos en las reuniones que son importantes para la iglesia, yo te diría algo: si las misericordias de Dios no te motivan para hacer lo posible para congregarte entre semana, entonces no sé qué te va a motivar. ¿Cuál va a ser la motivación que de verdad te llegue para que puedas entender: esto es de Dios, esto es para Dios, Dios es digno? Cuando hablamos de las misericordias de Dios, hablamos de todo lo que Él nos ha dado que no merecemos, que no merecemos. Entonces hablamos de su amor eterno, de su gracia eterna, de su Espíritu Santo, de su paz, de la alegría, de la fe, de la fuerza, de la sabiduría, de la esperanza que Él nos da, de la paciencia que ha tenido con nosotros, de la bondad que ha tenido para con nosotros, de la gloria, de la justicia, de la seguridad, de la vida eterna, del perdón, de la reconciliación, justificación, de la santificación, de la libertad, de la intercesión. Y podríamos pasarnos todo el día hablando de cosas que Dios nos ha dado que no merecemos. Pero todo esto tiene que ver con las misericordias de Dios, que son lo que debe motivar la verdadera adoración o al verdadero adorador.
Entonces el conocimiento y la comprensión de estos increíbles regalos de Dios nos deben motivar a ofrecerle a Dios una alabanza, una acción de gracias, servirle, congregarnos, orar, interceder, estudiar su palabra, que todo eso tiene que ver con verdadera adoración. Predicar. ¿Usted cree que cuando predicamos o evangelizamos a alguien es adoración a Dios? Por supuesto. Por supuesto. Este mismo pasaje es una descripción de la forma en que debe ser nuestra adoración. Ya nos dijo cuál es la motivación. Ahora nos dice cuál, ahora la describe pues. Dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Qué significa presentar nuestros cuerpos? Significa dar a Dios todo lo de nosotros mismos. Eso es lo que significa presentar a vuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo. Significa que entreguemos a Dios todo lo de nosotros. Y esta referencia a nuestros cuerpos significa todas nuestras facultades humanas, toda nuestra condición humana, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras manos, pensamientos, actitudes. Todo esto debe ser presentado a Dios. Porque si le reconocemos como nuestro dueño, como nuestro Señor, entonces todo es de Él. Pensamientos, actitudes, palabras, obras. En otras palabras, el verdadero adorador cede el control de todo su ser, de toda su voluntad, y se las entrega a Dios. Al igual que cuando se hacía en un sacrificio literal a Dios. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted ha leído cómo se hacían sacrificios, y el que se subía al altar era sacrificado y era entregado todo. Era consumido todo. Todo. Y es en ese sentido donde todo nuestro cuerpo y nuestro ser debe ser entregado a Dios. Y a lo mejor surge la pregunta: ¿pero cómo se hace esto? El pasaje mismo nos los explica. Dice: por la renovación de vuestra mente. Renovaos nuestras mentes. Por la renovación de vuestro entendimiento, de nuestras mentes, dice la Escritura. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que todos los días nosotros debemos renovar nuestras mentes para limpiarlas de la contaminación de la sabiduría del mundo. Ojo, todos los días. Todos los días debemos hacer esa renovación para que la sabiduría del mundo que pudiera afectarnos, contaminarnos, nosotros la reemplacemos con la verdadera sabiduría que proviene de Dios, que es su palabra. Entonces, debemos nosotros entender que nosotros adoramos a Dios con nuestra mente, y debe ser una mente renovada y purificada. Con nuestra mente debemos tener mucho cuidado de adorar a Dios con nuestras emociones solamente. Nuestras emociones son cosas maravillosas, pero a menos de que esas emociones estén controladas por el Espíritu Santo y hayan sido santificadas, a menos que haya sido así, porque si no es así, entonces pueden ser una fuerza destructiva fuera de control. Muchas personas estarán en el infierno porque son controlados por sus emociones. Muchas personas tropiezan cada día porque son controlados por sus emociones. Nosotros debemos aprender, con la ayuda y la gracia de Dios, a controlar nuestras emociones. Por eso es que el pasaje dice aquí que nosotros debemos adorar con nuestra mente, con nuestro entendimiento, con nuestro razonamiento santificado, y no con nuestras emociones, porque corremos un riesgo. Hay una frase muy importante que tiene mucha verdad: donde va la mente, la voluntad le sigue, y las emociones también.
Adoras lo que adoras porque piensas lo que piensas. ¿Les hace sentido esta frase? La Biblia nos está diciendo que nuestra mente tiene que ser renovada con la palabra de Dios. Porque si no es renovada con la palabra de Dios, tú vas a estar adorando a algo o a alguien que no es Dios. A algo o a alguien que no es Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, no lo busque, nos dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo. No habla de emociones, habla de que debemos tener la mente de Cristo. ¿Y cómo debemos tener la mente de Cristo? ¿Cómo lo hacemos para tener la mente de Cristo? Esta es la mente de Cristo. Aquí está la mente de Cristo. Y nosotros le debemos dedicar tiempo para conocer la mente de Cristo y para que nuestra mente sea influenciada por la mente de Cristo. Y solamente con una mente así nosotros podemos ofrecer a Dios verdadera adoración. Entonces hay una sola manera de renovar nuestras mentes, y es a través de la palabra de Dios, porque ella es la verdad. El conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a adorar a Dios como Él quiere que lo adoremos, porque también aquí está escrito como Él quiere que le adoremos. Entonces, saber la verdad, esta verdad, conocer esta verdad, sostener con firmeza nuestras convicciones acerca de esta verdad y además amar esta verdad, resultará naturalmente en una verdadera adoración espiritual. Hermanos, yo tengo una preocupación en mi corazón ya de mucho tiempo, que por no renovar nuestras mentes todos los días por la palabra de Dios, la mente de muchos cristianos, de muchos en la iglesia y de muchos jóvenes en la iglesia estén siendo influenciados por las filosofías del mundo, por las ideologías humanas que finalmente no son del mundo ni son humanas. Muchas de ellas son del mismo diablo. Feminismo radical, posmodernismo, ideología de género, animalismo. Y ha habido quien dice, ay, ya tú ya ves muros con tranchete, ves en todos lados y ves maldad en todos lados. ¿Por qué el animalismo está mal? ¿A poco está mal que nosotros cuidemos a nuestro perrito que se llama Firulais López? Hasta apellido le ponemos ya a los perritos, porque lo queremos mucho. ¿A poco está mal eso? ¿A poco está mal quererlo tanto y preocuparme por él y despreciar al que no piensa como yo cuando cuida, como cuido yo a mi perrito? El problema no es que cuides o no cuides a tu perrito. En nosotros los cristianos, nuestra obligación es darle al perrito el lugar que Dios le da. Punto y sencillo. Hace tiempo platicaba con una muchacha y su pregunta fue, ¿mi perrito va a estar en el cielo? La Biblia no me dice que Jesús murió por tu perrito. Entonces probablemente no está tu perrito en el cielo. ¡Ay, no puede ser! No va a estar mi perrito en el cielo. El veganismo. Ay, hermano, ya vas a sacar ahí tus cosas. O sea, tú porque eres bien carnívoro, tú porque estás bien enfermo y por eso estás enfermo, porque no eres vegano como yo. ¿Está mal ser vegano? No estoy diciendo. Y muchos cristianos dicen, mira cómo Daniel se alimentaba con puras verduras. Bueno, Daniel no es una enseñanza, no es una doctrina bíblica. Y entonces el punto es, nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo, debemos darle las cosas, a cada cosa el lugar que Dios le da. Ese es el punto. Pero muchos cristianos se están dejando influenciar por su ignorancia de la Biblia, por no estudiar a profundidad de la Biblia, por dedicarle a la Biblia 5 minutos correteados en la mañana, en la tarde o en la noche cuando te quedas dormido. Y por eso las filosofías humanas te están ganando. Por eso ignoras tantas cosas de Dios, de su verdadera adoración, y por eso
Se me hace que el pastor es medio machista y del patriarcado. No, sencillamente nosotros tenemos que darle a las cosas el lugar que Dios le da a las cosas. Dios le dio al hombre su lugar, y hay de aquel cristiano machista, porque no puede existir algo como tal. No puede haber un hombre que diga que es cristiano y que tiene actitudes machistas para con su esposa, sus hijas o las mujeres. El tal no es cristiano. Pero tampoco hay algo como que las mujeres feministas, la mujer cristiana feminista, tampoco. El Señor le dio a todos y a cada cosa su lugar, y nosotros tenemos o debemos tener la mente de Cristo y debemos pensar de esta forma y de esta manera, no dejarnos influenciar por todas esas cosas. Entonces, la verdadera adoración es una adoración centrada en Dios. La gente tiende a preocuparse por cómo vamos a adorar, cómo le hacemos. Lo que Jesús está diciendo aquí es algo muy sencillo. Todas las cosas que te rodean, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, tienen que estar enfocadas en Cristo y darle la gloria a Cristo y servir a Cristo. Ese es el punto de la verdadera adoración. Ese es el centro de la verdadera adoración. Y entonces aquí en este pasaje Jesús nos dice que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Verso 24. El verso 24 dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y entonces esto significa una adoración desde el corazón. Desde el corazón, cuando dice que debe ser en espíritu, está hablando que debe ser desde lo interno de nosotros y no una adoración externa como lo más importante. Definitivamente lo interno refleja lo externo, ¿sí? Y no siempre lo externo refleja lo interno. Eso es importante, no siempre lo externo refleja lo interno, pero lo interno debe reflejar lo externo. Ese es un principio espiritual muy importante. Entonces, por eso es que Jesús estaba diciendo aquí: olvídate de lugares, olvídate que la adoración es algo externo, con formas, con rituales. La hora viene en que va a ser del corazón. El Padre mirará la verdadera adoración del corazón. Y cuando dice en espíritu y en verdad, se está refiriendo a la verdad de Dios, en cómo Dios dice en su verdad que debemos adorar a Dios. De tal manera entonces que la verdadera adoración puede incluir oración, puede incluir leyendo la palabra con un corazón abierto, cantando, participando de la comunión con los hermanos en las reuniones, sirviendo a los demás. De tal manera que la verdadera adoración no se limita a un acto. Pero si la queremos hacer correctamente, tiene que ser del corazón, y la actitud de la persona deben de estar en el correcto, en Dios. En Dios. Es importante tener claro que este tipo de acción solamente está reservada a Dios, porque solo Él es digno y nadie más. De tal manera que, dicho sea de paso, no podemos nosotros adorar a los santos, a los profetas, a las estatuas, a los ángeles, al pastor, a un Dios falso. No debemos adorar a nada de eso. Tampoco deberíamos adorar con la expectativa de recibir algo a cambio. O sea, yo adoro a Dios para ver si me bendice. Esa es una falsa adoración. O recibir un milagrito. Eso es una falsa adoración. La adoración está hecha para Dios porque Él lo merece, y es solo para su placer. Es solo para agradarlo a Él. Entonces la verdadera adoración se debe sentir desde lo interior y luego se expresa a través de nuestras acciones. Esto es importante. Tus acciones reflejan a quien adoras. Nuestras acciones reflejan a quien adoramos. La adoración por obligación desagrada a Dios, no la recibe,
porque acordémonos que Dios mira el corazón y Él puede ver el corazón de los hipócritas. Esto es importante. Entonces, la verdadera adoración no se limita a lo que hacemos en la iglesia o a la alabanza abierta, aunque estas cosas son buenas, y no se limita solamente a eso. La verdadera adoración es el reconocimiento a Dios, a todo su poder. Me voy un poquito más rápido. Entonces yo le decía, cuando el Señor Jesús dijo adorar en espíritu y en verdad, Él está haciendo referencia a lo interior y no al Espíritu Santo, como algunos pueden pensar, sino al espíritu humano. La adoración debe ser interna y no en conformidad con ceremonias externas o rituales. Debe salir del corazón y debe ser en verdad, que llama esta adoración del corazón, debe ser consecuente con la palabra de Dios. La verdadera adoración debe ser consecuente con la palabra de Dios. Siguiente versículo dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí nos vuelve a decir algo que nos dijo la semana pasada. El Padre es el que busca a estos adoradores y no solamente los busca, también nos acerca. Verso 24: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Siguiente versículo. Bueno, hasta ahí. Cuando aquí la Escritura dice que Dios es espíritu, está hablando de su naturaleza y está diciendo que aquellos que deseen adorarle de manera aceptable lo deben hacer en el espíritu y en verdad. Repito, de corazón y en conformidad con su palabra. Este es un tema sumamente importante. Una de las principales razones por las cuales Dios nos buscó y nos perdonó y nos salvó es para que le adoremos de esta forma, en una entrega, en una consagración. Él nos compró con su sangre, somos de Él. Y quiero terminar esta enseñanza con estas conclusiones. Jesús dijo: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. La hora viene, y a lo mejor nosotros pudiéramos pensar, bueno, ya mero viene. Las siguientes palabras nos dan la clave. De hecho, ahora es. ¿Cuál era la hora? El momento en que la mujer samaritana estaba creyendo y estaba siendo perdonada. ¿Desde cuándo el Señor quiere que le adores de esta manera? Desde el día en que te salvó. Y si no lo ha sido así, tenemos que arrepentirnos, porque o has desperdiciado mucho tiempo, puede ser una razón, si es que el Señor verdaderamente te perdonó y te salvó, o has desperdiciado mucho tiempo si es que no has adorado de esta manera, no te has entregado, no has consagrado, o tu arrepentimiento fue falso y no abrazaste la verdadera fe. Por lo tanto, no puedes adorar de esta manera. Esta manera de adorar solamente es para aquellos que abrazaron la verdadera fe, la verdadera gracia, porque acuérdate que la primer motivación son sus misericordias, y nadie que no haya sido regenerado puede tener una verdadera conciencia de todas sus misericordias. El no regenerado más bien está buscando más misericordias, servirse de Dios. Pero quien ha nacido de nuevo tiene que adorar. Esa es la razón, hermanos. Y si al día de hoy no has vivido una verdadera consagración, una verdadera entrega, te pesa servir a Dios, te pesa hacer las cosas para Dios, revisa tu corazón, revisa tu vida. ¿Qué estás haciendo? Porque Jesús dijo, en el momento de los verdaderos adoradores es el momento en que prueban y reciben el agua viva. La pregunta es, ¿tú eres ya un verdadero adorador?
Nos dijo que la verdadera adoración sería de corazón. Hermanos, ¿estamos consagrados? ¿Realmente estamos consagrados? ¿Realmente vivimos entregados para el Señor? ¿O hay más en nuestra vida, hay cosas más importantes que Él? Con nuestra boca obviamente decimos, no, pues Dios es mi todo, Dios es mi Señor, para Él vivo, Él es mi vida. Pero ¿qué reflejan tus acciones? ¿Cuál es el mensaje de a quién adoras en base a tus acciones? ¿Tus acciones reflejan que eres un adorador verdadero del Padre? La hora de la verdadera adoración es ya. Desde el momento en que el Señor te salvó y te perdonó, desde ese momento debieras estar tú consciente de sus misericordias, y desde ese momento debieras estar entregando tu cuerpo en un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Y si no lo has estado haciendo, ¿por qué no lo has estado haciendo? Un punto importante aquí es que para podernos nosotros mantener como verdaderos adoradores, es que tienes que estar bebiendo de esa agua viva todos los días. ¿No tienes comunión con el Señor? No estás adorando y no puedes adorar. Te ha ganado la carne en lugar del Espíritu. ¿No le dedicas a Dios suficiente tiempo para estar hablando con Él en oración? ¿No le dedicas suficiente tiempo para estudiar la palabra de Dios? No estás adorando, porque no estás bebiendo del agua viva que el Señor Jesús ofrece. El que bebiere del agua que yo le daré, y ahí está diciendo bebiere todos los días. O lo que el Señor está queriendo decir es el que bebiere del agua todos los días. Todos los días, todos los días. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Una permanencia en esa agua, una permanencia, algo constante de estarte refrescando constantemente de esa agua. Si no eres un verdadero adorador, muy probablemente esta sea la razón. Termino con estas frases que quiero que te lleves a tu corazón para reflexionar. Hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos, porque adoramos lo que adoramos. ¿A quién verdaderamente estás adorando? Porque nuestras acciones muestran qué o a quién adoramos. Seguimos nosotros propensos, hermanos, a tener ídolos en nuestro corazón. Seguimos propensos a eso, porque Dios hizo a los seres humanos con capacidad de ser adoradores. El punto es que si no adoras al Dios vivo y verdadero, terminarás adorando a alguien o a algo que no es Dios. Ese es el punto. Los paganos, los pueblos paganos que no adoran al Dios vivo y verdadero, terminaron adorando deidades. Y esa es la esencia en el ser humano. Somos propensos a formarnos ídolos en el corazón, porque Dios nos hizo con la capacidad de adorar. Pero si esa adoración no se la entregamos a Él, tenlo por seguro que se lo estás entregando a algo más o a alguien más. El Señor quiere que le adoremos, que nos consagremos y que nos entreguemos hoy. Cerremos nuestros ojos, por favor. Este mensaje para la samaritana también es un mensaje para ti y para mí, hermano. Y cuando el Señor Jesús dijo: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y estos adoradores, el Padre busca que le adoren. Está hablando de gente consagrada, de gente que todo lo que hace lo va a hacer para Dios
teniendo en su mente y en su corazón todas sus misericordias presentes. ¿Lo estás haciendo así? ¿Lo estamos haciendo así? Y el Señor Jesús dijo que esto es un fruto de la salvación. También es una manera de evaluar y de poder saber cómo está tu salvación. ¿Cómo estás siendo cuidadoso con esa salvación de la cual se nos dice que la cuidemos? Y que la cuidemos en ese sentido. ¿Cómo está? Porque si el Señor te dio a beber de esa agua viva, pero el resultado de eso no es una adoración como la que Jesús explicó aquí, algo está pasando, algo está mal. Piensa, medita, reflexiona y habla con Dios. Mientras escuchamos un canto que nos haga reflexionar acerca de esta consagración de la cual Jesús le habló a esta mujer samaritana. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Ayúdenos, Señor. Ayuda a esta iglesia a ser esos adoradores que el Padre busca que le adoren. Más allá de sabernos cantos bonitos, queremos vivir rendidos a ti, Señor. Queremos
Queremos ser una iglesia que haya rendido su voluntad y su corazón a ti, Señor, tendiendo en nuestra mente tus múltiples misericordias, Señor, porque de verdad que has sido muy bueno con nosotros. De verdad que nos has ayudado de muchas formas. De verdad que nos has bendecido de muchas maneras, Señor. Ayúdanos a corresponderte con una adoración que surja de lo más profundo de nuestro ser, con sinceridad, con integridad, porque menos que eso no mereces. Tú eres el Señor. Una adoración en conformidad con tu palabra, Señor, porque tú aquí nos has dejado escrito cómo quieres tú que te adoremos. Una iglesia que dentro de sus prioridades mayores sea agradarte solo a ti, Señor. Envuélvenos, llénanos de ti, Señor. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti, que seas todo en mí. Esa es mi voluntad, sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Por aquella dirección que a través de las palabras de tu Hijo Jesús nos deja, Señor. ¿Cuáles son esos adoradores que tú quieres, que tú buscas? Y que de hecho, desde ese momento empezaste a formar corazones sinceros, verdaderos, genuinos, que a la luz de tu palabra y por su vida y mente renovadas por ella, hoy te adoran, hoy te sirven, hoy se entregan. Danos tu gracia, Señor, tu ayuda, para que como iglesia podamos servirte así, adorarte así. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los que hoy estuvimos aquí, siendo ministrados por ella y por tu Espíritu Santo. Bendícenos y ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.